Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1591, Halo de bendición. La cara de Lis Jen se sonrojó, pero aún no hubo reacción por parte de Connate e Insight. Viejo You, no me digas que recogiste una piedra al azar al costado del camino para burlarte de mí. Lis Jen le preguntó a You Wen con una mirada de sospecha. Tengo mejores cosas que hacer. You Wen recuperó la perspicacia con Nata y frunció los labios. Sin duda es porque tu entrenamiento no está a la altura. Sino, porque no puedes usarla cuando el santo del templo sagrado con Nato sí puede. TCH, eso es porque está por debajo de mí. ¿Qué tan bueno puede ser algo del templo sagrado con Nato? Quiero crear un camino que me pertenezca. Mataré a todos esos santos con natos más tarde y les haré saber quién es el ortodoxo. Me gusta forjar mi propio camino y obligar a otros a no tener otros caminos que tomar. Lis Jen. Llevaba una mirada de desprecio. De acuerdo, visitaré esas zonas de Menschenels. You Wen no se molestó en malgastar su tiempo con él. Salió y el osesno lo siguió. Después de que You Wen se fuera, Lis Jen maldijo en voz baja con odio, ¿qué demonios es esa porquería? ¿Cómo te atreves a discriminarme? Cuando destruya el templo sagrado con Nato en el futuro, no permitiré que nadie vuelva a cultivar el arte divino con Nato invencible. Me aseguraré de que nadie te use jamás. Te convertiré en un pedazo de basura inútil. No era que Lis Jen no lo quisiera, sino que realmente no tenía la capacidad de usarlo. Después de todo, su arte divino con Nato invencible no era puro. Pocas personas que practicaban la versión ortodoxa en el templo sagrado con Nato podían usar la perspicacia con Nata, y mucho menos una versión pirata. You Wen miró al oso bebé a su lado y tuvo una persistente sensación de que algo andaba mal, pero no podía recordarlo. Qué extraño, porque siento que he olvidado algo. You Wen frunció el ceño pensativo, pero tras reflexionar un poco, no supo qué pasaba. Jaeger estuvo con la familia An mientras Chica aún estaba evolucionando hacia el grado calamidad. El antílope la había estado siguiendo y no la acompañó. Por eso, You Wen se sintió tranquilo al dejar que Jaeger se quedara con la familia An. Con el antílope al lado de Jaeger, podría escapar con Jaeger incluso si se encontraran con un oponente invencible. You Wen pensó cuidadosamente y pensó que le faltaba algo, abrió el espacio del caos e hizo un recuento. You Wen se dio cuenta de inmediato de lo que había olvidado. Había dejado a Lis y a Liem en el espacio del caos. ¿Cómo los olvidé? Al ver que no había nadie, You Wen decidió liberarlos. Maestro. Tras salir, Lis y Leena se postraron de inmediato ante You Wen. No mostraron resentimiento alguno a pesar de haber estado confinadas durante tanto tiempo. Levántate. De ahora en adelante, no puedes llamarme amo. En Ciudad sin arrepentimientos no había problema, pero si alguien de la Federación veía a Lis y Liem llamarlo amo, habría muchas posibilidades de malentendidos. Su excelencia diabólica, Lis y Liem quisieron dirigirse a él por su título, pero You Wen los detuvo. Tampoco se le permite llamarme su excelencia diabólica. De ahora en adelante, llámeme simplemente You Wen. Es una orden. You Wen sabía que era imposible razonar con ellos, así que fue directo al grano. Sí. Más. You Wen, aunque las dos hermanas desconocían por qué el rey demonio quería que lo llamaran así, estaban dispuestas a obedecer incondicionalmente. Desconocían el significado de You Wen. Cuando llamaban a You Wen, en realidad pensaban en su excelencia diabólica. Convirtieron un nombre en un honorífico. Por lo tanto, al dirigirse a You Wen por su nombre, su entonación sonaba extraña. Después de que las dos hermanas se levantaron, se dieron cuenta de que había plantas de todo tipo por todas partes. También había varios insectos y animales merodeando por el bosque. Los pájaros volaban por el cielo, y el osesno, que seguía a You Wen, se quedó atónito por un momento.
Habiendo vivido en ciudad sin arrepentimiento, nunca habían visto una escena así. Pensaron que esto era el paraíso. Esto es el cielo, murmuraron Liz y Liam, confundidos. Claro que no. La humanidad se encuentra ahora en aguas profundas y puede morir en cualquier momento. Si esto fuera el cielo, creo que nadie estaría dispuesto a ir al cielo después de la muerte, pensó Yo Wen. Lo siento. Lo siento. Solo entonces Liz y Liam recordaron que su amo era el rey demonio. ¿Cómo podían mencionar el cielo delante de él? Se disculparon rápidamente. Este lugar es igual que ciudad sin arrepentimiento. También hay muchos humanos aquí, pero son diferentes a los de ciudad sin arrepentimiento. Muchos de ellos son muy malvados y pueden matarte en cualquier momento. Por lo tanto, si te encuentras con otros humanos en el futuro, no hables con ellos sin pensarlo 2 veces. Y mucho menos contarle a nadie cómo vienen de ciudad sin arrepentimiento. De ahora en adelante, deberán obedecer mis órdenes. Yo Wen les explicó algunas cosas para facilitar su adaptación a la vida en la Tierra. Liz y Liam escucharon atentamente las enseñanzas de Yo Wen y memorizaron cada palabra. Liz, libera tu halo bendecido. Después de contarles todo lo que se le ocurrió, Yo Wen pensó en sus habilidades y quiso ver qué efectos tenía su halo bendecido. La providencia de vida y el alma de vida de Liz eran poderes de bendición, mientras que los de Liam eran poderes de maldición. Ambos eran muy útiles. Sí, Yo Wen. Liz inmediatamente usó su alma vital. Un halo circular apareció bajo los pies de Liz, como flores de loto que florecen lentamente. De pie junto a ella, sintió claramente una extraña fuerza infundiéndose en su cuerpo. Cuanto más se acercaba, más lúcidos se volvían sus sentidos. Aunque este poder no mejoró su físico, hizo que Yo Wen se sintiera cómodo. ¿De qué sirve tu halo de bendición?, preguntó Yo Wen. Puedo encontrar más si busco hierba raíz de piedra, respondió Liz tímidamente. Qué patético. En ese lugar, por muy buenos que sean tus talentos y habilidades, todo es un desperdicio. Yo Wen llevó a Liz y Liam a una zona de Men's Channel cercana. Primero, podría buscar la zona de Men's Channel y, segundo, podría intentarlo y ver cuánta ayuda le podría brindar el halo de bendición. Yo Wen no tenía muchas esperanzas. Después de todo, el nivel de Liz era demasiado bajo. Solo estaba en la etapa épica. Yo Wen no tenía grandes expectativas para su halo de bendición. Estaba bien siempre que tuviera algún uso práctico. Si tuviera la oportunidad de ascender al grado calamidad en el futuro, una zona de bendición a gran escala sería increíble. Por supuesto, también dependía de si Liz y Liam tendrían otras ideas tras llegar a la Tierra. Yo Wen no planeaba alimentarlas ahora. Tras seguir la dirección del mapa, Yo Wen vio de repente un huevo de compañía blanco, del tamaño de un huevo de avestruz, sobre la hierba frente a él. Su cáscara exterior parecía de porcelana. De ninguna manera. Tan útil es el halo de bendición. Puedo recoger huevos de compañeros simplemente caminando. Yo Wen usó el oyente de la verdad para explorar su entorno, pero no descubrió emboscadas ni otras criaturas. De verdad tengo tanta suerte. Yo Wen sacó su teléfono y le tomó una foto a la bestia compañera. Era un nuevo compañero. Capítulo 1592, Cisne inmortal del cielo. Grulla celestial, calamidad, evolucionable. Providencia de vida, escalle inmortal. Alma de vida, cisne. La rueda del destino, alas de hada. Forma de terror, transformación celestial inmortal, grado S. Zona de calamidad, zona encantadora, reino humano. Fuerza, 100. Velocidad, 100. Constitución, 100. Energía de la esencia, 100. Habilidad de talento, habilidad de vuelo inmortal, cruz aviar celestial, danza encantadora, llamado del cisne. Forma de compañero, alas. Son tan poderosos los efectos del halo bendecido. De hecho, conseguí un nuevo de compañero evolutivo de grado calamidad con solo activarlo. ¿Y si se mantiene activo durante 10 horas? Yo Wen estaba desconcertado. Sentía que algo andaba mal. Si el halo de bendición fuera tan impresionante,
Liz no habría tenido una vida tan trágica en ciudad sin arrepentimiento. Al fin y al cabo, una bendición es solo una bendición, no suerte. Incluso Guanlu, con tantas bestias compañeras de la suerte, no tiene tanta suerte, y mucho menos el halo de bendición de Liz. Ella apenas está en la etapa épica. Yu Wen sintió que algo andaba mal, pero ya había usado el oyente de la verdad para explorar los alrededores varias veces. Pero no descubrió ningún problema. Aparte de algunas aves y bestias comunes, no había ni una sola criatura de Menschenel en un radio de más de 5 kilómetros. Las zonas de Menschenel cercanas también estaban muy tranquilas. No apareció ninguna criatura de Menschenel que se escapara. No hay razón para no recoger un huevo de compañero de tan alto nivel, ¿verdad? Yu Wen se decidió. Invocó la armadura del dragón prisionero y se la puso antes de acercarse con cuidado al huevo de compañero. Tras 2 pruebas, lo recogió. No pasó nada. Yu Wen obtuvo el huevo de compañero y miró a su alrededor, pero no descubrió nada anormal. La suerte es invencible. Conseguí una bestia compañera evolutiva de grado calamidad sin más. Yu Wen estaba encantado. En el pasado, se había esforzado mucho para matar a una criatura de grado calamidad para poder conseguir un huevo de compañero. Genial. Ahora solo estaba recogiendo uno del camino. Yu Wen sostuvo el huevo de compañero y miró a su alrededor antes de limpiarse el cuerpo. Murmuró para sí mismo, si hubiera sabido que el halo de bendición era tan útil, habría liberado a Liz hace mucho tiempo. Como no había nadie alrededor, Yu Wen tomó una fotografía del huevo compañero y lo hizo eclosionar en el juego. Pronto, un hermoso cisne blanco apareció frente a Yu Wen. Momentos después, se transformó en un par de alas blancas como la nieve y apareció detrás de él. Yu Wen agitó suavemente sus alas y al instante apareció a lo lejos. Esta bestia compañera alada aumenta enormemente mi velocidad de vuelo. Yu Wen estaba aún más encantado. Mientras seguía su camino con Liz y Liam, le pidió que mantuviera el halo de bendición activado todo el tiempo. Yu Wen pensó, si pudiera recoger un huevo de compañero de grado calamidad con el halo de bendición activado, recoger uno cada hora sería genial. A pesar de tener esto en mente, Yu Wen caminó todo el camino hasta la zona de Menschenel sin recoger nada. Ignorando el huevo de compañero de grado calamidad, ni siquiera vio un huevo de compañero legendario. Por lo que parecía, era solo una coincidencia. No era el poder del halo de bendición. Yu Wen no era una persona insaciable. Ya estaba muy satisfecho de haber conseguido un huevo de compañero de grado calamidad. Dedicó toda su energía a la zona de Menschenel frente a él. Esta zona de Menschenel era un río. En el pasado, este era el antiguo cauce del río Amarillo. Debido al cambio de dirección del río Amarillo, este lugar casi se había secado. Sin embargo, después de las tormentas de Menschenels, se llenó nuevamente con agua del río. Además, no importaba cuán profundo se sumergiera, no podía llegar al fondo del río. Lo más aterrador era que uno se hundía en el agua del río incluso agarrando un salvavidas. Mucha gente no lograba salir después de entrar. Hasta ahora, nadie sabía qué había en el fondo del río. Definitivamente había una zona de Menschenel en el río, pero nadie sabía qué tipo de zona de Menschenel era. Había 2 leyendas comunes. Una era que existían fantasmas acuáticos bajo el antiguo cauce de la zona de Menschenel del río Amarillo. Los fantasmas acuáticos arrastraban a la gente hacia abajo para usarlos como chivos expiatorios al entrar en el río. Aunque las versiones de las leyendas de los fantasmas del agua eran diferentes, compartían aproximadamente la misma idea. También existía otra leyenda que afirmaba que bajo el antiguo cauce del río Amarillo yacía una antigua ciudad enterrada. Esta antigua ciudad bajo el río era la verdadera zona de Menschenel. Las diversas leyendas eran algo exageradas, pero nadie había visto realmente a los fantasmas del agua ni la ciudad antigua. Además, la mayoría de quienes habían entrado al río habían desaparecido. Aunque Liz Jen poseía un cuerpo inmortal, no era bueno nadando. Si de verdad cayera al agua, le sería difícil escapar, incluso si no se ahogaba. Por lo tanto, Liz Jen no se atrevió a explorar esta zona de Menschenel. Yu Wen nadaba bastante bien.
Había cultivado especialmente las habilidades de energía esencial de tipo agua, por lo que su poder de combate en el agua no era mucho menor que en tierra. Por lo tanto, eligió el antiguo cauce del río Amarillo como su primera parada. Zhou Wen solo planeaba bajar para echar un vistazo y ver si existía la legendaria ciudad antigua. Si realmente existiera una ciudad legendaria y antigua en el fondo del río, podría crear una ciudad similar a la Atlántida. Quizás se haría famosa en el futuro y se convertiría en una nueva y legendaria ciudad submarina. Sin embargo, justo cuando se acercaba al río Amarillo, Zhou Wen vio que el agua del río parecía estar hirviendo mientras emitía burbujas en el medio del río. ¿Qué pasa? Zhou Wen frunció el ceño ligeramente. Nunca había oído que algo así ocurriera en el río Amarillo. Solo había oído que la superficie del río estaba tan tranquila como el agua quieta y que los aros salvavidas no podían flotar. Sin embargo, las burbujas que subían constantemente en el centro parecían ser resultado de la ebullición. No parecía agua estancada y tranquila. Zhou Wen observó atentamente durante un rato y se dio cuenta de que las burbujas no se formaban por las altas temperaturas. La temperatura del río no era alta, y las burbujas subían desde abajo. Hay algo que hace burbujas ahí abajo. Zhou Wen usó el oyente de la verdad para explorar el fondo del río, pero este parecía un abismo sin fondo. Tras explorar más de 1000 metros, seguía sin encontrar nada, ni siquiera descubrió el fondo. Solo vio grandes cantidades de burbujas que se elevaban desde las profundidades del río mientras salían constantemente. Si tal anomalía no hubiera sucedido, Zhou Wen se habría sumergido en el río para echar un vistazo, pero ahora, no podía simplemente entrar. Mientras reflexionaba sobre ello, de repente vio que las burbujas que habían surgido en medio del río se teñían de sangre. Era como si la sangre brotara del fondo del río. El penetrante olor a sangre entró rápidamente en la nariz de Zhou Wen. A medida que la sangre brotaba, comenzaron a aparecer olas en la superficie del río. El nivel del agua en el centro del río aumentó considerablemente. Algo está saliendo. Zhou Wen ya había sentido que en lo profundo del río Abismo, un gigante estaba emergiendo lentamente. Capítulo 1593, el fondo del río. Zhou Wen originalmente imaginó que la cosa que flotaba sería una criatura de Menschenel, pero para su sorpresa, después de un tiempo, vio un enorme pilar de metal que se extendía desde el río que parecía un abismo. Chapoteo. El pilar metálico emergió del agua y siguió ascendiendo. La parte que emergió era negra, como si estuviera hecha de metal crudo. Tenía grabados muchos patrones extraños. La columna metálica tenía más de 2 metros de diámetro. Tras ascender unos 7 u 8 metros, finalmente se detuvo. El agua color sangre del río que permanecía en la columna metálica fluía constantemente por los patrones. Parecía que la columna sangraba. ¿Qué demonios es esto? Zhou Wen evaluó la columna de metal y de repente pensó en el bastón sagrado estabilizador del mar de viaje al oeste. Ambos estaban atrapados en el agua, pero uno estaba atrapado en el mar y el otro en el río. Su apariencia era muy similar. Zhou Wen no pudo evitar gritarle a la columna de metal, «expande». La columna de metal claramente no reaccionó, lo que dejó a Zhou Wen bastante decepcionado. Sin embargo, fue solo un impulso. Tras observar con atención, supo que la columna de metal era muy diferente del bastón sagrado estabilizador del mar. El santo bastón estabilizador del mar también era conocido como la vara dorada sumiso. Sus dos extremos eran dorados, pero esta columna de metal era completamente negra. Claramente no era lo mismo. Zhou Wen primero guardó a Li Ziliem en el espacio del caos. Originalmente quería guardar a los Esno dentro, pero este se negó. El huevo del caos solo podía albergar criaturas que entraran voluntariamente. Si el oso bebé no cooperaba, Zhou Wen no podía almacenarlo. Afortunadamente, no pasó nada después de que apareciera la columna de metal. No tenía de qué preocuparse por el momento. Zhou Wen miró la columna de metal y decidió irse con el osesno. No tenía miedo, pero sería terrible si algo les sucedía al osesno y al neonato demoníaco dormido. Justo cuando Zhou Wen se dio la vuelta, sintió de repente una fuerza enorme detrás de él. Su cuerpo se deslizó involuntariamente hacia la columna de metal.
Zhou Wen, alarmado, reunió fuerzas a toda prisa para escapar de la succión de la columna metálica. Sin embargo, no pudo resistirla. A pesar de usar toda su fuerza, su cuerpo se deslizó hacia ella. El osesno era incluso peor que Zhou Wen. Sus garras arañaban el suelo, desgarrando las rocas, pero aún así se deslizaba hacia la columna de metal a una velocidad aún mayor que la de Zhou Wen. Con un pensamiento de Zhou Wen, miles de píldoras de espada aparecieron de la nada, transformándose en espadas que cargaron contra la columna de metal. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Las píldoras de espada impactaron la columna de metal, creando profundas abolladuras. Si hubiera habido tiempo suficiente, la columna de metal probablemente sería destrozada por las píldoras de espada. Sin embargo, la fuerza de succión sobre la columna metálica no desapareció. Zhou Wen y el osesno seguían siendo succionados hacia la columna metálica abollada. Además, la fuerza de succión seguía aumentando, atrayéndolos hacia ella a mayor velocidad. Sal. Zhou Wen invocó las tijeras doradas del WYRM y el espejo del alma. Las tijeras del WYRM dorado se transformaron en un rayo de luz dorada que destrozó la columna de metal. El espejo del alma también usó la luz divina iluminadora del alma 2 en la columna de metal para almacenarla en su interior. Sonido metálico. Justo cuando las tijeras doradas del WYRM se acercaron a la columna de metal, se pegaron a ella como un trozo de metal succionado por un poderoso imán. La luz divina iluminadora del alma 2 del espejo del alma brilló sobre la columna de metal, pero no reaccionó. No se almacenó en el espejo del alma. En cambio, el espejo del alma también fue absorbido por la columna de metal. Es demasiado tarde. Zhou Wen apretó los dientes y usó el dominio del maestro. En los dominios que Zhou Wen ya había condensado, los sacrificios soberanos humanos a los cielos eran de tipo curativo, mientras que el huevo del caos era de tipo defensivo. Solo se desconocía el uso del dominio del maestro, así que decidió probarlo. Al activarse el dominio del maestro, un dominio invisible envolvió el río de inmediato. Zhou Wen sintió que su cuerpo se aligeraba al desvanecerse la fuerza de succión de la columna metálica. Las tijeras del WYRM dorado y el espejo del alma también fueron desinvocados por Zhou Wen. El bebé oso en el dominio del maestro se detuvo al mismo tiempo y ya no fue tirado hacia la columna de metal. Aunque aún no sé qué habilidades tiene el dominio del maestro, parece bastante útil. Zhou Wen se quedó en el aire mientras las píldoras de la espada surgían del vacío. Una porción de las píldoras de espada apareció debajo del osesno y lo levantó. Más píldoras de espada cargaron contra la columna de metal como un río caudaloso, golpeándola constantemente. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La columna metálica se derrumbaba y deformaba constantemente por el impacto. Trozos de metal caían al río. Grieta. La columna de metal sobre la superficie del agua se hizo añicos y se derrumbó en el río, como resultado del bombardeo de Sword Pill. Sin embargo, la columna metálica que sobresalía del río era solo una pequeña porción. Un impacto así no pareció sacudir los cimientos de la columna. Con un pensamiento de Zhou Wen, las píldoras de la espada se abalanzaron sobre el río y golpearon constantemente la columna de metal, destrozándola poco a poco. Ni siquiera el agua del río logró mitigar los ataques de las píldoras de la espada. Quiero ver qué pasa. Zhou Wen se lanzó al río con las infinitas píldoras de espada. Donde quiera que Zhou Wen se parara, las píldoras de espada aparecían de la nada, protegiendo el agua del río. Las píldoras de espada golpeaban constantemente la columna de metal, rompiéndola. Sin embargo, la columna de metal era demasiado larga. Las partes que Zhou Wen podía sentir superaban los 1000 metros. No sabía cuándo podría destruirla por completo si continuaba bombardeándola. Por lo tanto, tras un tiempo de intentos, Zhou Wen desistió de destruir por completo la columna de metal. La rodeó y, bajo la protección del dominio de la espada, se adentró en el río. En el dominio de la espada de grado calamidad, las partículas de la píldora de la espada eran indestructibles. Incluso si se disipaban, solo pasaban de la luz a la oscuridad.
Con un solo pensamiento, Youwen Wen podía cambiarla sin gastar energía. Youwen Wen se sumergió 1000 metros, pero seguía sin ver el fondo del río. Debajo de él aún había un río sin fondo. La columna de metal parecía no tener fin mientras continuaba extendiéndose hacia el fondo del oscuro río. No creo que no tengas fin. Youwen Wen continuó cargando hacia abajo. Cuanto más bajaba, más fuerte era la fuerza de succión del río. La fuerza de succión sobre la columna de metal se hacía aún mayor. Sin embargo, con la protección del dominio del maestro, la fuerza de succión fue inútil contra Youwen Wen. El dominio de la espada atravesó el río y sirvió de égida para que Youwen Wen y el oso bebé se precipitaran a las profundidades. Tras sumergirse más de 3000 metros, Youwen Wen finalmente percibió la existencia del fondo del río. Al mismo tiempo, vio el final de la columna de metal. Bajo la columna de metal había un sapo gigantesco. Era de un blanco jade y cristalino, y emanaba un halo sagrado. La combinación de fealdad y santidad parecía extremadamente extraña. El sapo respiraba constantemente para escapar de la opresión de la columna de metal negro. Las burbujas salían de su boca. La columna de metal negro lo presionaba. Cada vez que forcejeaba, le aplastaba una glándula parótida. Un líquido rojizo fluía de ella, tiñendo de rojo el río cercano. Cuando el sapo exhalaba, producía una fuerza de succión aterradora que succionaba todo lo que estaba cerca hacia su boca. Su boca era como un pozo sin fondo que no se podía llenar. Y su objetivo principal era Youwen Wen. Capítulo 1594, Sapo lujurioso. Sin embargo, su fuerza de succión desapareció inmediatamente cuando entró en contacto con el dominio del maestro de Youwen Wen. El sapo continuó chupando con todas sus fuerzas mientras miraba a Youwen Wen con ojos llenos de codicia. Si no hubiera sido reprimido por la columna de metal negro y no hubiera podido salir corriendo, se habría abalanzado hace mucho hacia Youwen Wen. En ese momento, Youwen Wen se dio cuenta de que la columna de metal negro había penetrado el cuerpo del sapo y lo había clavado en las rocas en el fondo del río. Cada vez que el sapo respiraba, la columna de metal negro se elevaba varios metros y era expulsada lentamente de su cuerpo. Durante el proceso, brotaban grandes cantidades de sangre. Aunque Youwen Wen estaba muy dispuesto a luchar contra potencias, solía hacerlo contra humanos. Siempre aprovechaba cualquier debilidad de las criaturas de Menschenels para matarlas. El dominio de la espada se activó cuando innumerables partículas de la píldora de la espada cargaron contra el sapo. Sin embargo, cuando las partículas de la píldora de la espada salieron disparadas del dominio del maestro, fueron absorbidas de inmediato por la boca del sapo. Entonces, su conexión con Youwen Wen se cortó como si hubieran sido absorbidas por otro espacio. Esta habilidad es similar a la de Behemoth. Youwen Wen bombardeó al sapo con partículas de la píldora de la espada, pero sin importar cuántas hubiera, eran absorbidas por la boca del sapo. No quedó ni una. Trilly habría estado indefenso contra ti antes. Youwen Wen vio cómo la columna de metal en su cuerpo se elevaba cada vez más, como si estuviera a punto de ser arrancada por completo. Sin dudarlo, atacó al sapo. Cuando Youwen Wen se acercó, el dominio envolvió al sapo. Cuando el dominio del maestro envolvió por completo al sapo, Youwen Wen descubrió una escena mágica. La poderosa fuerza de succión que emanaba de la boca del sapo desapareció al instante. Se sintió como si el poder del sapo estuviera bloqueado. La luz santificada del cuerpo del sapo se atenuó al instante. El cuerpo perdió su brillo y su cuerpo cristalino, originalmente blanco como la nieve, se tornó de un color carbón. Sin la aterradora fuerza de succión, la resplandeciente defensa que cubría su cuerpo se desvaneció. Las píldoras de espada se lanzaron hacia el sapo sin ninguna obstrucción. Innumerables píldoras de espada impactaron al sapo como miles de millones de flechas que lo atravesaron. El cuerpo del sapo estaba lleno de agujeros. De él manaba sangre y veneno. Su aspecto era repugnante y aterrador, provocando náuseas. El sapo rugió furioso, pero no pudo liberar la fuerza que solo circulaba dentro de su cuerpo. Sin embargo, su cuerpo quedó clavado al fondo del río por el pilar de metal, impidiéndole escapar. El lastimoso sapo fue destrozado por el dominio de la espada de Youwen Wen.
Su cuerpo quedó completamente destrozado por la píldora de la espada, tiñendo el río de rojo. Justo cuando Young Wen estaba a punto de acercarse a echar un vistazo para ver si había huevos de compañero, de repente vio una extraña luz salir de la carne del sapo. Se precipitó hacia el cosmos como un láser y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué fue eso? Young Wen frunció el ceño ligeramente mientras miraba al cielo, pero no podía ver nada en el cosmos. Crack. Crack. El enorme pilar de metal comenzó a romperse repentinamente. Además, el metal, originalmente duro, pareció convertirse en lodo. Se derritió en el agua al entrar en contacto con ella. Era solo una sombra de su antigua dureza. Young Wen usó su dominio de espada para protegerse del agua del río antes de examinar la carne del sapo. Vio que parecía emanar una luz de luna cristalina al abrirla. Dentro había un artefacto de jade. Un halo similar a la luz de la luna emanaba de él. ¿Qué es esto? Young Wen extendió la mano y succionó el artefacto. El artefacto era cristalino. Parecía una palangana tallada en jade impecable. Incluso la palangana de jade emitía un brillo borroso. Young Wen volvió a hurgar en la carne, pero no encontró nada parecido a una esencia de calamidad ni a un huevo de compañero. Ni siquiera había un cristal de Menschenel. ¿Qué es esto? Young Wen sostuvo la palangana de jade y la observó un rato. Nunca había visto nada parecido en el cuerpo de una criatura de Menschenel. No se trataba de un cristal de Menschenel ni de un huevo de compañero. Parecía haber una fuerza misteriosa circulando en la cuenca de jade, pero era distinta a los poderes del sapo. El pilar de metal ya se había convertido en lodo y se había hundido en el fondo del río. Young Wen volvió a buscar en el fondo, pero no vio la legendaria ciudad submarina ni descubrió ningún fantasma acuático. Solo hay un sapo bajo el inmenso río amarillo. Young Wen estaba un poco desconcertado. Era evidente que no había pasado ni un día ni dos desde que el sapo había sido reprimido en el fondo del río. ¿Por qué quiso escapar de repente cuando llegó? Era demasiada coincidencia. Justo cuando regresó a la superficie del río, Young Wen de repente vio a alguien bebiendo y asando carne en la orilla del río. Ying Daoxian. Young Wen frunció el ceño al ver a esa persona. Este alcohol no está mal. Pruébalo. Ying Daoxian le lanzó la botella de vino a Young Wen. Ese huevo de compañía es tuyo. Young Wen no bebió de él mientras arrojó la botella de alcohol de vuelta. La bestia compañera cisne inmortal celestial no está mal, ¿verdad? Dijo Ying Daoxian con una sonrisa. Así que fuiste tú el que causó problemas. ¿Qué quieres? Preguntó Young Wen. Ying Daoxian bebió un trago de alcohol y tomó otro de carne. Mientras masticaba, dijo, la bestia compañera cisne inmortal celestial es bastante buena, pero incubarla definitivamente asustará al sapo. No hay muchos humanos en la Tierra capaces de acabar con ella en el fondo del río. Young Wen miró a Ying Daoxian sin decir palabra. No creía que Ying Daoxian le diera el huevo de compañero del cisne inmortal celestial por esa razón. ¿Conoces la historia del sapo que codiciaba a un cisne?, preguntó Ying Daoxian con una sonrisa. No es solo la historia de un sapo que quiere comer carne de cisne, preguntó Young Wen. Joven, deberías leer más. Los protagonistas de esta historia son en realidad dos inmortales. Uno se llama sapo inmortal, mientras que el otro es el hada cisne. En el banquete de melocotón de la inmortalidad de la reina madre, Sapo inmortal vio a la hermosa hada cisne y, por un momento, no pudo contener sus emociones. Intentó abusar del hada cisne. En su furia, la reina madre arrojó con indiferencia una cuenca de esencia lunar al sapo inmortal, impidiéndole abusar del hada cisne y desterrándolo al mundo mortal. Para sorpresa de todos, la cuenca de esencia lunar se fusionó con el cuerpo de Toad inmortal y ya no pudo extraerse. Como la cuenca de esencia lunar era un regalo de la diosa de la luna, la reina madre sintió cierto arrepentimiento. Quería recuperar la cuenca de esencia lunar después de permitir que Toad inmortal regresara a tribunales celestiales después de experimentar ciertas pruebas. El corazón de Young Wen se conmovió al escuchar la historia de Ying Daoxian. ¿Será que la cuenca de jade es la cuenca de la esencia de la luna? Eso es, en última instancia, un mito.
Incluso si ese sapo fuera realmente el sapo inmortal, podría no ser lo mismo que el mito, dijo You Wen. Es cierto que es diferente, pero la cuenca de esencia lunar existe. Además, ya está en tus manos, ¿verdad? Dijo Ying Daoxian con una sonrisa. Capítulo 1595, Cuenca de esencia lunar. ¿Qué cuenca de esencia lunar? Nunca la había visto, negó You Wen de inmediato. ¡Qué broma! No le había sido fácil conseguirlo. Definitivamente no podía dárselo a Ying Daoxian. Ying Daoxian solo sonrió. No te preocupes. No quiero la cuenca de esencia lunar. Solo quiero recordarte que tienes el cisne celestial inmortal y la cuenca de esencia lunar. El sapo inmortal no te dejará escapar tan fácilmente. Lo repetiré. Nunca he visto la cuenca de esencia lunar. Además, ya la maté. ¿Y que si no me suelta? Podría volver del inframundo y morderme. You Wen no le creyó a Ying Daoxian. Has olvidado la historia que te acabo de contar. Solo mataste el cuerpo mortal de Sapo Inmortal. Se puede considerar que ayudaste a Sapo Inmortal a escapar. Cuando recupere por completo su verdadero cuerpo, vendrá rápidamente a por ti, dijo Ying Daoxian. No me digas que quieres que te dé el cisne celestial inmortal y la cuenca de esencia lunar para que puedas atraer a ese sapo inmortal. You Wen no le creyó en absoluto a Ying Daoxian. Si confías en mí, puedo ayudarte, dijo Ying Daoxian con seriedad. Deja de bromear. Si no hay nada más, me despido. You Wen se dio la vuelta y se fue. Ying Daoxian dijo, debes saber muy bien que puedes matar al sapo, ya que está suprimido desde el principio. Ese cuerpo también restringe al sapo inmortal. Cuando se recupere y regrese, no será fácil lidiar con él. Es una criatura celestial de primera categoría. You Wen se dio la vuelta y preguntó, ¿por qué no me dices para qué quieres la cuenca de esencia lunar? Ying Daoxian había planeado entregarle el huevo de compañero del cisne inmortal celestial a You Wen para que éste matara al sapo. Naturalmente, era un plan para obtener la cuenca de esencia lunar. No pienso ocultártelo. Necesito la esencia del sol y la luna para ayudar al espejo Yin-Yang a crecer. El recipiente de esencia lunar es un tesoro para la esencia lunar. Es muy útil para el crecimiento del espejo Yin-Yang. Ying Daoxian hizo una pausa antes de decir, sin embargo, no te miento. Mientras tengas el cisne inmortal celestial y la cuenca de esencia lunar en ti, Sapo Inmortal podrá encontrarte una vez que recupere por completo su verdadero cuerpo. Entonces, digámoslo así, que gano con darte el cisne celestial inmortal y la cuenca de esencia lunar. Preguntó You Wen sin rodeos. No es no morir el mayor beneficio. Ying Daoxian entrecerró los ojos y dijo, sé que no puedes aceptarlo, pero ¿cómo puede haber tantas cosas en este mundo que se hagan según los deseos de uno? Un joven puede crecer sufriendo algunas pérdidas. Este es el dinero de la matrícula que debes pagar. Mientras no. Si mueres, ganarás experiencia al sufrir pérdidas. También podrás conseguir que otros te paguen la matrícula en el futuro. Lo siento, dejé la escuela hace mucho tiempo. You Wen se dio la vuelta y se fue con el osito. No creas que puedes luchar contra el sapo inmortal solo porque lo mataste. El sapo era solo mortal, completamente diferente del sapo inmortal, dijo Ying Daoxian. Eso es mejor que no puedas lidiar con un simple sapo, dijo You Wen sin mirar atrás. Pronto iré a Jinsu. Puedes encontrarme allí cuando me necesites, añadió Ying Daoxian. Por favor, vete y no te preocupes por mí. You Wen agitó la mano y se fue rápidamente. Ying Daoxian no tenía prisa. Tomó un sorbo de alcohol y murmuró para sí mismo, cuando conozcas al verdadero sapo inmortal, vendrás a mí con naturalidad. Aunque You Wen rechazó a Ying Daoxian, eso no significaba que no tomara en serio a Toad Immortal. Ying Daoxian tenía razón. Si no hubieran reprimido al sapo, no le habría sido tan fácil matarlo. Además, el dominio del maestro jugó un papel enorme en la muerte del sapo, de lo contrario, habría sido una batalla amarga. Independientemente de si Toad Immortal era tan poderoso como lo describió Ying Daoxian, tenía que tener cuidado con él.
El asunto urgente es estudiar el dominio del maestro. Este dominio es extremadamente útil. Incluso si no lucho contra el sapo inmortal, será de gran utilidad en el futuro. Young Wen pensó un momento y no continuó explorando las otras zonas de Menschenels. En cambio, se teletransportó a la luna. Quería preguntarle a la Dama Suprema Yin qué era la cuenca de esencia de luna. ¿Dónde está la criatura de Menschenel de la desgracia que te pedí que encontraras?, preguntó la Dama Suprema Yin cuando vio a Young Wen. Sobre eso. Aún no lo he encontrado, Young Wen lo había olvidado. No era que Young Wen no quisiera hacer algo, sino que las exigencias de la Dama Suprema Yin eran demasiado altas. El atributo de la desgracia era difícil de encontrar, y requería algo de bajo nivel, pero con gran potencial. Young Wen nunca había visto una criatura tan de Menschenel. ¿Por qué estás aquí si no lo has encontrado?, dijo enojada la Dama Suprema Yin. Señora diosa, tengo algo aquí. Quiero que me ayudes a revisarlo. Young Wen sacó la cuenca de esencia lunar. La puerta del templo de la Dama Suprema Yin se abrió de repente. La luz de la luna brilló y se posó sobre la cuenca de esencia lunar, arrastrándola hacia el templo antes de cerrar la puerta. Señora diosa, ¿qué está haciendo? Young Wen se alarmó mientras pensaba para sí mismo, no me diga que la señora Suprema Yin quiere robar mi cuenca de esencia lunar. ¿De dónde sacaste esto? La Dama Suprema Yin no respondió la pregunta de Young Wen y en su lugar preguntó. Young Wen relató lo sucedido. Tras oírlo, la Dama Suprema Yin suspiró y dijo, así son las cosas. Te has metido en un buen lío. Ying Daoxian tiene razón. Mientras la cuenca de esencia lunar y el cisne celestial inmortal estén contigo, el sapo inmortal no te dejará escapar. No importa dónde estés. Podrá encontrarte. Cuenta la leyenda que esta cuenca de esencia lunar es un regalo de la diosa de la luna a la reina madre. ¿Es cierto? ¿Existen realmente las cortes celestiales y la reina madre?, preguntó Young Wen con curiosidad. La Dama Suprema Yin guardó silencio un rato. Solo cuando Young Wen empezó a sospechar que se había quedado dormida, dijo, no hay cortes celestiales en el mundo, pero la reina madre sí existe. Sin embargo, no está en las cortes celestiales, sino en una zona de Menschenel de la Tierra. En ese caso, la cuenca de esencia lunar es realmente un regalo tuyo. Preguntó Young Wen sorprendido. No, explicó la Dama Suprema Yin, la cuenca de esencia lunar es en realidad un núcleo de zona. Fue destruida por la fuerza por la reina madre y extraída de una zona de Menschenel. No sé para qué se usó originalmente, pero más tarde, se usó para suprimir al sapo inmortal. Por eso la cuenca de esencia lunar fue inyectado en su cuerpo. ¿En qué zona de Menschenel vive la reina madre? El corazón de Young Wen se agitó mientras preguntaba apresuradamente. Fue destruido hace mucho tiempo en la guerra de la era mítica. Aunque lo encuentres, solo quedan ruinas, suspiró la Dama Suprema Yin. Young Wen se alarmó de inmediato. ¿Quién tiene la capacidad de destruir una zona de Menschenel como esta? No lo sé. Después de todo, estoy en la luna. Solo estoy parcialmente consciente de lo que sucede en la Tierra. Mientras la Dama Suprema Yin hablaba, arrojó la cuenca de esencia lunar. Ying Daoxian tiene razón. Un sapo inmortal de nivel celestial es una criatura de primera categoría de grado calamidad. Las criaturas ordinarias de grado calamidad no se pueden comparar con él. Aunque la cuenca de esencia lunar es buena, no vale la pena arriesgar la vida por ella, dijo la Dama Suprema Yin. Capítulo 1596, Dinero de la caída del tesoro. El sapo inmortal es muy fuerte. Young Wen sintió que la Dama Suprema Yin lo estaba persuadiendo de darle la cuenca de esencia lunar a Ying Daoxian. Mucho. De lo contrario, la reina madre no habría dedicado tanto esfuerzo a reprimirlo bajo tierra en lugar de matarlo. La Dama Suprema Yin hizo una pausa antes de agregar, un dominio de nivel celestial ya es un dominio completo. Comparado con un dominio de nivel infernal, hay una diferencia cualitativa. Además, tú eres solo en el reino humano. No será fácil derrotarlo. No hay otra opción. Young Wen no creía que el nivel celestial fuera tan invencible. Por lo menos, Godfall, que ya tenía un poder de nivel celestial,
Fue asesinado por el núcleo de la zona de la tierra prohibida de los dioses. Ahora que Yohu Wen había heredado el poder del núcleo de la tierra prohibida de los dioses, aunque aún se encontraba en el reino humano, no le era imposible contener al sapo inmortal. Fue igual que su dominio del maestro contuvo el dominio devorador del sapo. El sapo inmortal y el sapo son dos conceptos diferentes. Los poderes del sapo inmortal son muy especiales. Ni siquiera la reina madre pudo matarlo. Es obvio lo aterrador que es. La dama suprema Yin continuó instando a Yohu Wen a no enfrentarse directamente al sapo inmortal. ¿Qué tipo de poder tiene el sapo inmortal?, preguntó Yohu Wen. No lo sé. Solo sé que el poder de la luz de la luna tiene un efecto restrictivo sobre su fuerza. Por eso se usó la cuenca de esencia lunar para suprimirla. Las criaturas han alcanzado su máximo potencial, lo que ha provocado cambios cualitativos. No es buena idea luchar contra ellas. No se arriesguen. Aunque ambos estén en el nivel calamidad, los poderes de dominio del nivel cielo. El Dios Supremo Yin dijo otra vez. Entiendo. Yohu Wen asintió. Siguió el consejo de la Dama Suprema Yin, pero no estaba dispuesto a renunciar a la cuenca de esencia de luna y al cisne celestial inmortal. Después de regresar a la Tierra, Yohu Wen pensó en qué hacer. Creía que todo tenía solución. Aunque el reino celestial era poderoso, no le era imposible vencer. Primero descifraré el dominio del maestro antes de pensar en cómo luchar contra el sapo inmortal. Si no hay otra opción, lo atraeré a la zona de Men's Channel de la Osa Mayor. No creo que no pueda matarlo allí. Yohu Wen nunca pensó en darle la cuenca de esencia lunar ni el cisne celestial inmortal a Ying Daoxian. Ying Daoxian estaba descansando en una cabaña de madera en las afueras de Jinsu. Liu Un estaba dibujando un mapa. Anciano, ¿por qué le tendiste una trampa a Yohu Wen? No pudiste negociar con él amablemente. Se quejó Liu Un mientras dibujaba. Ying Daoxian dijo con una sonrisa, en este mundo, no pongas tus esperanzas en la bondad y la simpatía de los demás. Eso no es compasión, de acuerdo. Debería ser una alianza, dijo Liu Un con tristeza. Con el temperamento de Yohu Wen, es imposible que te dé la cuenca de esencia lunar. Sin ella, para que el espejo Yin Yang alcance el nivel celestial, quiero ver cómo puedes entrar en Jinsu. Él vendrá. Ante la muerte, un supuesto temperamento no sirve de nada, dijo Ying Daoxian con seguridad. Tanta confianza tienes en el sapo inmortal. Mi hermano menor ya ha matado criaturas de nivel infierno. El nivel cielo es solo un nivel superior. Liu Un se preguntaba por qué Ying Daoxian tenía tanta confianza en el sapo inmortal. El sapo inmortal también se conoce como sapo dorado inmortal. Su habilidad más famosa es el dinero de la caída del tesoro, dijo Ying Daoxian lentamente. Dinero de la caída del tesoro. La legendaria habilidad que puede liberar todos los tesoros del Dharma, preguntó Liu Un alarmado. Eso es solo un mito. El verdadero dinero de la caída del tesoro es en realidad una fuerza selladora. Ya sean criaturas o armas, humanos o bestias compañeras, si son alcanzados por el dinero de la caída del tesoro, quedarán sellados. Ya no podrán usar su fuerza y se volverán comunes y corrientes, dijo Ying Daoxian. 1. Entonces, el hermano menor no está en grave peligro, dijo Liu Un sorprendido. Todos sabían que la principal fuerza de combate de Yohu Wen eran sus bestias compañeras, pero el sapo inmortal podía sellarlas. En su dominio, estas eran inútiles. Ignorando el hecho de que Yohu Wen no tenía un guardián, incluso si lo tuviera, aún estaría sellado por el dinero del tesoro caído. A menos que la fuerza de uno excediera por mucho a Toad Immortals, lo que le impedía usar Treasureful Money, era muy difícil para ellos tener una oportunidad de ganar. Con los medios de preservación de vida de ese punk, debería ser más que suficiente para que escape y busque mi ayuda, dijo Ying Daoxian con indiferencia. Liu Un pensó por un momento y descubrió que el tropiezo de Yohu Wen mientras lloraba pidiendo ayuda lo hacía sentir emocionado. Entonces esperemos a que Yohu Wen venga a suplicar. Liu Un ya había recordado la escena de su hermano menor rodando y arrastrándose para abrazarle el muslo. Sintió una picazón insoportable, ansioso porque ese momento llegara de inmediato. Yohu Wen no tenía la imaginación de Liu Un.
Actualmente estudiaba el dominio del maestro. El dominio del maestro se formó mediante la combinación de su talento con el arte de la energía esencial y el núcleo zonal. Su fuerza y los poderes del arte de la energía esencial eran fáciles de comprender, pero el poder del núcleo zonal le resultaba desconocido a Zhou Wen. Después de que cualquier criatura se fusionara con el núcleo de la zona, necesitaban un proceso para descubrirlo y así liberar las verdaderas habilidades del dominio. Algunos dominios eran relativamente fáciles de entender. Por ejemplo, algunos dominios de alta temperatura solo necesitaban uno para cambiar la temperatura. Sin embargo, que fuera fácil de entender no significaba que se pudiera usar correctamente. Un dominio de alta temperatura no era tan simple como aumentar la temperatura a ciegas. También existían técnicas para aprovechar la diferencia de temperatura. Estas debían descubrirse y practicarse. El dominio del maestro de Zhou Wen era más complicado porque tenía habilidades muy complicadas. Después de pruebas constantes, Zhou Wen llegó a comprender las diversas habilidades que tenía. La habilidad más importante del dominio del maestro era sellar todos los poderes nomológicos. En el pasado, la escritura de apertura celestial del Anciano Supremo solo podía evitar que Zhou Wen se viera afectado por diversos poderes tabú. Se consideraba una habilidad pasiva. Ahora, el dominio del maestro podía sellar todos los poderes y tabúes nomológicos dentro del dominio. La energía esencial no podía liberarse y solo podía circular en los cuerpos de las criaturas. Por lo tanto, en el dominio de los maestros, todas las criaturas solo podían confiar en su cuerpo para luchar. Les era casi imposible liberar su fuerza. Todo tipo de poderes de dominio fueron sellados en el dominio del maestro. La mayoría de los poderes de dominio fueron ineficaces. Sin embargo, existían algunos poderes de dominio que se aplicaban al cuerpo. El dominio del maestro tenía poca influencia en ellos. Por supuesto, Zhou Wen todavía no sabía cuáles eran los límites del dominio del maestro o si podía sellar dominios de alto nivel. Este poder de sellado no era todo lo que poseía el dominio de maestros. Incluso podría decirse que era solo su habilidad básica. Algunas habilidades se basaban en esta base. Por ejemplo, se podría retirar el sello selectivamente. En cuanto a la persona que usó la habilidad en el dominio del maestro, el patrón y la trayectoria de la habilidad quedarían registrados por el dominio del maestro. Zhou Wen podía comprender directamente las diversas habilidades de su oponente. Incluso podía conocer sus defectos comparándolos con el dominio del maestro. Capítulo 1597, Eres una excepción. Zhou Wen todavía estaba estudiando constantemente las diversas habilidades y usos del dominio del maestro. El mismo trozo de papel tenía diferentes usos en manos de diferentes personas. En manos de una persona común, podría servir solo como diario o nota adhesiva. Incluso para limpiarse la mucosidad, pero en manos de un artista, podría ser una pintura de primera. Diferentes personas produjeron diferentes efectos sobre el mismo objeto. Por muy poderosa que fuese una zona de calamidad, requería que el usuario tuviese suficiente control e imaginación. De lo contrario, aunque el dominio en sí mismo fuese fuerte, la persona no podría considerarse un verdadero experto. Justo cuando Zhou Wen estudiaba el dominio del maestro, de repente oyó un grito afuera. Escuchó con atención y se dio cuenta de que se habían producido cambios en el cubo de nuevo. Otra persona estaba a punto de intentar acceder a los palacios de la Osa Mayor. Al principio, a Zhou Wen no le importaba quién intentara conquistar los palacios estelares. Ni siquiera una criatura de nivel celestial podría completarlos con tanta facilidad. Tomando el nivel de Star-Lord Cherish Kismet como ejemplo, cuanto mayor sea la fuerza ofensiva de una criatura de nivel cielo, más miserable será su muerte. Sin embargo, cuando Zhou Wen escuchó a alguien gritar Tsukuyomi, su corazón se conmovió. Rápidamente encendió su teléfono y abrió la transmisión en vivo. Efectivamente, Tsukuyomi ya había entrado en el Palacio Dubé. A Zhou Wen no le sorprendió que Tsukuyomi pudiera llegar a un lugar tan distante como el Palacio Dubé. Ignorando que los otros planetas tenían cubos, incluso si no los tenían, la capacidad de teletransportación espacial de Tsukuyomi no era inferior a la de Zhou Wen. No le era imposible teletransportarse al Palacio Dubé. Zhou Wen estaba pensando en otra cosa.
Tsukuyomi es la diosa de la luna, así que definitivamente posee el poder de la luz lunar. Y ese sapo está controlado por el poder de la luz lunar. ¿No significa eso que Tsukuyomi es la némesis de ese sapo inmortal? Me pregunto qué nivel ha alcanzado. Mientras Youwen pensaba, Tsukuyomi ya se dirigía a la puerta. Dos fantasmas aparecieron frente a ella y le abrieron la puerta del Palacio Dubé. El señor estelar lobo voraz pareció sentir presión al ver a Tsukuyomi. No esperó a que Tsukuyomi se acercara para lanzar un ataque. Una aterradora oleada de luz impactó contra Tsukuyomi como una erupción volcánica. ¿Cómo lidiará Tsukuyomi con el dominio estelar del señor estelar lobo voraz?, pensó Youwen. De hecho, no era solo Youwen. Todos sentían curiosidad por la actuación de Tsukuyomi. El dominio de Tsukuyomi se llamaba desfile de fantasmas. Tenía la capacidad de invocar fantasmas, pero dentro del dominio de la luz estelar, ésta atacaba indiscriminadamente. Invocar un solo fantasma no era muy diferente a invocar 100. Cuando la ráfaga de luz descendió, Tsukuyomi no esquivó ni tenía intención de atacar. Así Hime, quien vestía un kimono y parecía estar envuelta en oscuridad, apareció junto a Tsukuyomi. El paraguas de papel que sostenía se abrió al tiempo que colores neón borrosos aparecían a su alrededor, bloqueándola. La explosión de luz. Así Hime sostuvo el paraguas y siguió a Tsukuyomi. Tsukuyomi caminó lentamente hacia Starlord Lobo Voraz. Por muy potente que fuera el rayo de luz, no pudo atravesar su defensa. Solo así Hime logró bloquear el dominio estelar del señor estelar Lobos Voraces. Por lo que parece, Tsukuyomi ya está en la cima del infierno, pensó Youwen. Cuando Starlord Ravenswolf vio que la explosión de luz no podía hacerle nada a Tsukuyomi, cargó de inmediato con la esperanza de enfrentarla en un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, cuando se abalanzó sobre él, aparecieron fantasmas de repente. El señor estelar lobo voraz fue rodeado de inmediato. Era difícil superar una ventaja numérica incluso para los mejores, sobre todo cuando esta era abrumadora. Pronto, Starlord Ravenswolf fue atacado hasta la muerte. Tsukuyomi permaneció de pie bajo el paraguas sin hacer ningún movimiento. Después de Starlord Ravenswolf murió, ella caminó hacia el nexo de teletransportación. La diosa Tsukuyomi es demasiado poderosa. Desfile fantasma. ¿Quién puede resistir semejante fuerza al mismo nivel? Quien luche contra Tsukuyomi es como si luchara contra 100 personas él solo. Antes de que nadie pudiera decir nada, vieron aparecer una nueva escena en la pantalla del cubo. Era la proyección del Palacio Estelar de Merak. Tsukuyomi quiere desafiar a Starlord Titangat. Por supuesto que sí. Su dominio es prácticamente invencible entre iguales de su nivel. No me extrañaría que eligiera todas las estrellas de la Osa Mayor, y mucho menos el segundo Palacio Estelar. Como todos comentaron, Tsukuyomi ya había abierto la puerta del Palacio Estelar Merak. Así Hime siguió a Tsukuyomi. Justo cuando se abrió la puerta del Palacio Estelar Merak, los feroces fantasmas irrumpieron. Una sombra parecida a un zorro se abalanzó sobre el cuerpo de Starlord Titangat en cuanto abrió la boca. La boca abierta del señor estelar puerta titánica se cerró. No pudo emitir ningún sonido. Perdió el control de su cuerpo y apenas pudo luchar contra los fantasmas. Antes de que Starlord Titangat pudiera escapar del control, los 100 fantasmas ya habían avanzado y lo habían devorado. Tsukuyomi mató a 2 señores estelares sin siquiera mover un dedo. Volvió a entrar en el nexo de teletransportación. Sin embargo, esta vez, el cubo no creó un nuevo palacio estelar. En su lugar, apareció una clasificación. Todos revisaron rápidamente la clasificación. Sus ojos se posaron en el primer puesto, pero se dieron cuenta de que el primero no era Tsukuyomi. Seguía siendo el general Alma de Tigre. Tsukuyomi ocupó el segundo lugar a pesar de matar a 2 Starlords. ¿Cómo sucedió esto? Después de todo, el soberano del huevo usó una bestia acompañante. Tsukuyomi ni siquiera usó una bestia acompañante. Porque está por debajo del soberano del huevo. Así es, esto no tiene sentido. Por supuesto, el general Alma Tigre del soberano del huevo es aún más fuerte. Mató a 2 lobos voraces él solo y derrotó a la puerta titánica al instante.
Su fuerza es muy superior a la de Tsukuyomi. Así es. El general Alma de Tigre es, sin duda, más fuerte. La gente discutía quién era más fuerte, si el general Alma Tigre o Tsukuyomi. Pronto, se dividieron en dos facciones. Nadie podía convencer al otro. Constantemente aparecían todo tipo de hilos de análisis en Internet. You Wen ya se había teletransportado fuera de Merak en cuanto aparecieron las clasificaciones. Ahora, solo esperaba que Tsukuyomi no se hubiera teletransportado desde el cubo en un planeta en particular. Así, no podría verla ni siquiera si llegaba a Merak. Tras llegar a Merak, You Wen se dirigió rápidamente a la entrada del Palacio Estelar. Antes de entrar al planeta, vio la figura de Tsukuyomi salir a toda velocidad del líquido a alta temperatura. Así me seguía de pie detrás de Tsukuyomi, quien sostenía el paraguas. El paraguas aislaba toda la alta temperatura, la radiación y las ondas de choque. «Me estás buscando», dijo Tsukuyomi con una sonrisa. «Así es. Quiero hacer un trato contigo», dijo You Wen tras pensarlo un poco. Aunque tenía un plan, la Dama Suprema Yin había dicho que no era fácil lidiar con el sapo inmortal. Para mayor seguridad, You Wen decidió contratar un seguro adicional. «Sabes que nunca hago tratos con otros», dijo Tsukuyomi. «Este acuerdo es muy beneficioso para usted», respondió You Wen. «No me preocupa si hay beneficios o no». Tsukuyomi permaneció impasible. You Wen estaba un poco decepcionado, pero escuchó a Tsukuyomi continuar: «Sin embargo, eres una excepción». Capítulo 1598, luchando contra Star-Lord Mercifel de nuevo. You Wen estaba desconcertado. Aunque Tsukuyomi siempre le había expresado su cariño, no entendía por qué le causaba una impresión tan favorable. Para You Wen, todo necesitaba una explicación lógica, pero no entendía por qué Tsukuyomi tenía una buena impresión de él. Por lo tanto, siempre había creído que algo andaba mal en este asunto. Sin embargo, no podía descifrar el problema por mucho que se devanara los sesos. Cerebro sobre ello. 1. Si fuera por la ficha de la felicidad celestial, ya había acordado dársela a Tsukuyomi, pero Tsukuyomi no la quería. Esta razón era claramente falsa. Mira esto. You Wen no podía entender por qué Tsukuyomi tenía una buena impresión de él, pero al menos, ella no era una amenaza para él. Esto es un núcleo de zona. Tsukuyomi miró la cuenca de esencia lunar con sorpresa. Sí, se llama cuenca de esencia lunar. ¿Crees que te sirva de algo?, preguntó You Wen mientras la sostenía. Claro que sirve. Tsukuyomi respondió afirmativamente antes de sonreírle a You Wen. ¿Me lo vas a dar? Más o menos. Sin embargo, su dueño es una criatura de nivel celestial. Además, le importa mucho la cuenca de esencia lunar. No perdonará a nadie que la tenga en su poder. Vendrá a buscarla pronto. You Wen hizo una pausa antes de continuar: puedo darte la cuenca de esencia lunar, pero cuando llegue el momento. Ven, tienes que unir fuerzas conmigo para matar al dueño original. Claro. Tsukuyomi asintió sin dudarlo. No lo vas a considerar. Es una criatura celestial. Además, he oído que es bastante aterradora. Es una criatura superior entre las criaturas celestiales, dijo You Wen. ¿Qué tipo de consideraciones debo tener?, Tsukuyomi le preguntó a You Wen con una leve sonrisa. Como mínimo, deberías preguntar por la criatura de nivel celestial, dijo You Wen después de pensarlo un poco. No es necesario, dijo Tsukuyomi. ¿Por qué? You Wen no entendió. Aunque no esté de acuerdo, ¿crees que me quedaré a un lado mientras veo cómo te matan? Tsukuyomi dijo lentamente: aparte de mí, nadie puede tocar a mi hombre. 5. La mente de You Wen estaba llena de signos de interrogación mientras pensaba para sí mismo: ¿cuándo me convertí en tuyo? 2. Sin embargo, You Wen sintió que no tenía sentido continuar. Por lo tanto, le arrojó la cuenca de esencia lunar a Tsukuyomi. Si se puede usar, úsala cuanto antes. You Wen no quería entregar la cuenca de esencia lunar a Ying Daoxian ni devolvérsela al sapo inmortal. Fue una buena decisión usarla para llegar a un acuerdo con Tsukuyomi y obtener su ayuda.
Después de todo, la cuenca de esencia lunar no le servía a You'u Wen. El arte de la energía esencial que cultivaba carecía de atributos del elemento lunar. Aún así, tenemos que encontrar un lugar adecuado. Este lugar no servirá. Mientras Tsukuyomi hablaba, se acercó a You'u Wen y le tomó la mano. Luego, dio un paso al vacío y desapareció al instante. Al finalizar la teletransportación espacial, You'u Wen se dio cuenta de que había llegado a un planeta. Era un planeta árido y sin señales de vida, pero con una gruesa capa de hielo en muchos puntos. Tsukuyomi tiró de la mano de You'u Wen y se dirigió al fondo de un acantilado glaciar. Allí había una cueva subterránea de hielo con una manta de piel blanca como la nieve y algunos artículos de primera necesidad. Probablemente era donde vivía Tsukuyomi. El universo es demasiado peligroso. Criaturas cósmicas aterradoras podrían aparecer en cualquier momento. Necesito 2 días para absorber la cuenca de esencia lunar. En esos 2 días, no podré resistir las fuerzas externas. Tendré que molestarte para que me protejas. Dicho esto, Tsukuyomi se sentó en el pelaje blanco y sostuvo la cuenca de esencia lunar en sus manos. La brillante luz de la luna se elevó inmediatamente desde la cuenca de esencia lunar y envolvió todo el cuerpo de Tsukuyomi como si una luna brillante estuviera justo frente a ella. Se podía distinguir vagamente a Tsukuyomi bajo la brillante luna. La luz de la luna era tan borrosa como un velo, permitiendo que solo se viera la hermosa figura de Tsukuyomi desde su silueta. Le añadía una belleza misteriosa. 2 días. El sapo inmortal no llegaría tan rápido, ¿verdad? You'u Wen sacó una silla de su espacio de caos y la colocó cerca de la entrada de la caverna de hielo. Se sentó y sacó su teléfono para seguir jugando. Mientras avanzaba por las mazmorras, You'u Wen se mantuvo alerta. Las habilidades de oyente de la verdad y Gran Brahma estaban al límite. Cualquier conmoción cercana no podía escapar a su atención. You'u Wen decidió entrar en la mazmorra de la Osa Mayor. Había matado a los 3 primeros señores estelares y no habían reaparecido. You'u Wen fue directo al cuarto palacio estelar, donde el guardián era el señor estelar Canción Misericordiosa. La última vez que You'u Wen vino, estaba guardado en el libro en la mano de Star-Lord Merciful Son. Esta vez, You'u Wen no le dio ninguna oportunidad a Star-Lord Merciful Son. Invocó las tijeras del WYRM dorado y le ordenó que lo atacara. El señor estelar Canción Misericordiosa no esquivó las tijeras doradas del WYRM. El libro que sostenía se abrió automáticamente al aparecer unas extrañas palabras, transformándose en un rayo de tesoro que impactó las tijeras doradas del WYRM. La tijera del WYRM dorado era indomable, pero al ser iluminada por el resplandor del tesoro, voló involuntariamente hacia el libro y aterrizó sobre él. Se transformó en una imagen de la tijera del WYRM dorado impresa en la página. ¡Caramba! Es tan impresionante Star-Lord Merciful Son. Ambos están en el nivel infierno, pero él logró dominar las tijeras del WYRM dorado. You'u Wen estaba alarmado. Star-Lord Merciful Son era más fuerte de lo que imaginaba. Sin embargo, You'u Wen se dio cuenta de que el libro en la mano de Star-Lord Merciful Son era muy poderoso, pero su fuerza de combate no era mucha. Supuso que, si se acercaba, no sería difícil matarlo. La clave era cómo lidiar con el libro. Antes, You'u Wen solo podía intentar cargar hacia adelante o usar algo como escudo. Ahora tenía una opción adicional. Podía intentar ver si el dominio de maestros podía sellar el libro en la mano de Star-Lord Merciful Son. Este también era el objetivo de You'u Wen al venir aquí. Aunque el dominio del maestro era muy fuerte, You'u Wen no estaba seguro de si seguía siendo efectivo contra dominios de alto nivel. Podría usar la canción misericordiosa del Señor Estelar de nivel infernal como experimento. Al ver que el libro en manos de Star-Lord Merciful Son se abría de nuevo, el brillo del texto se desbordó de la página y se dirigió hacia You'u Wen. You'u Wen también invocó la escritura de la apertura celestial del Anciano Supremo. La escritura abridora del cielo del Anciano Supremo se abrió automáticamente y sus palabras brillaron con un extraño resplandor. El dominio invisible del maestro también se abrió y envolvió el palacio estelar de Megrez. En el instante en que el dominio del maestro envolvió el palacio estelar,
el brillo del tesoro que emanaba del libro de la señora estelar Canción Misericordiosa se desvaneció al instante. Incluso el libro, que relucía con texto, perdió su brillo. El texto se desvaneció y la página se convirtió en papel blanco. Jaja, el dominio del maestro es invencible. Young Wen estaba rebosante de alegría al invocar el rifle de francotirador dorado y dispararle a Star-Lord Merciful Son. 1. Estallido. El señor estelar Canción Misericordiosa carecía de habilidades de combate. Ni siquiera pudo esquivar una bala de francotirador del reino humano. La bala le abrió un agujero sangriento en el cuerpo. Boom. 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 Young Wen siguió disparando, pero Star-Lord Merciful Son lo esquivó en un estado lamentable y como no era bueno en el combate, duró hasta el séptimo disparo seguro antes de que su cabeza explotara. Capítulo 1599, Virtud ardiente del Señor Estelar. Mató a la criatura de la calamidad, Señor Estelar Canción Misericordiosa. Descubrió el cristal de Menschenel. Young Wen se sintió algo decepcionado al no ver un nuevo de compañero. Sin embargo, al ver el cristal de energía esencial de alto nivel, sus expectativas se elevaron de nuevo. Anteriormente, Young Wen había estado subiendo el nivel de la capa de invisibilidad. Avanzar en ella era relativamente fácil, bastaba con tener cristales de energía esencial. Por lo tanto, Young Wen recolectaba energía esencial sólida del huevo del caos para subir su nivel. Sin embargo, la sólida energía de esencia solo parecía capaz de elevar el nivel de la capa de invisibilidad al nivel de terror, como mucho. Si lo superaba, no se movería. Ahora que tenía cristales de energía esencial de nivel infierno, podía intentar ver si podía mejorar la capa de invisibilidad. El valor del cristal de energía esencial era solo 200. Los otros cristales de Menschenels con varios atributos también eran 200. Este era el valor básico del nivel infierno. De esto, se desprendía que el señor estelar Canción Misericordiosa que Young Wen había matado era el mismo que los señores estelares lobos voraces de antes. Estaban en su estado más básico. Si los señores estelares de los 7 palacios estelares se encuentran en la etapa inicial del nivel infernal, sus estatus no parecen coincidir con los mitos y leyendas. En la impresión de Young Wen, los 7 señores estelares tenían un estatus bastante alto. No parecía que solo estuvieran en el nivel infernal. Le dio el cristal de energía esencial a la capa de invisibilidad y los otros cristales a diferentes bestias compañeras. Después de que la capa de invisibilidad absorbiera el cristal de energía esencial, se observó una poderosa fluctuación de energía esencial en la ropa invisible. Sin embargo, la fluctuación persistió durante mucho tiempo, impidiendo que la capa de invisibilidad avanzara. Finalmente, la fluctuación de energía esencial desapareció gradualmente. La capa de invisibilidad se mantuvo en el grado terror. La transformación terror de la capa de invisibilidad de grado terror era la invisibilidad. Esto aumentaba considerablemente su capacidad de invisibilidad, permitiendo permanecer invisible indefinidamente. Esta invisibilidad era una forma de intangibilidad sin forma, materia ni sombra. Era imposible detectar la ubicación de la capa de invisibilidad mediante el contacto con la materia. Usar métodos de detección como el calor era inútil contra la capa de invisibilidad en forma de terror. Tras ponerse la capa de invisibilidad transformada por el terror, prácticamente desapareció. Las criaturas comunes de grado calamidad podrían no notarlo. Sin embargo, no fue una desaparición real. Al menos, Young Wen podía oír la ubicación de la capa de invisibilidad cuando usaba el oyente de la verdad. Por lo tanto, para mayor seguridad, Young Wen aún esperaba elevar la capa de invisibilidad al nivel de calamidad. Si lograba ocultársela a oyente de la verdad, pocas criaturas de ese nivel podrían descubrirla. Si no tuviera miedo de que la fusión de la capa de invisibilidad con otras bestias compañeras cambiara la habilidad de la capa de invisibilidad, Young Wen preferiría usar una bestia compañera de grado calamidad para fusionarla hasta que alcanzara el grado calamidad. Por lo que parece, todavía necesito más cristales de energía de esencia de alto nivel para avanzar la capa de invisibilidad al grado calamidad. Young Wen ya estaba considerando dónde conseguir más cristales de energía de esencia de grado calamidad. Después de despejar el área, Young Wen decidió teletransportarse al siguiente palacio estelar.
La quinta estrella de la Osa Mayor era Elliot. Según información obtenida en Internet, el señor estelar del Palacio Estelar de Elliot era Virtud Ardiente. La leyenda decía que se especializaba en matar a los prisioneros. Sin embargo, como no había mucha información, y la información podría no ser la misma que la del verdadero Star-Lord, Joe Wen no podía adivinar qué habilidades tenía Star-Lord Ardent Virtue. Tras llegar al Palacio Estelar de Elliot, Joe Wen se sorprendió al descubrir que el Palacio Estelar que había imaginado no estaba allí. Solo había una enorme montaña de jade. La montaña de jade estaba hecha de jade blanco y emitía una aura fría y cristalina. En la cima, había un duraznero. Las flores de durazno florecieron hermosamente y todo el árbol estaba rosado. Un hombre con armadura de jade blanco estaba sentado con las piernas cruzadas bajo el duraznero. Una espada de jade blanco envainada estaba colocada sobre su regazo. Las flores de durazno volaron por todas partes mientras los pétalos caían lentamente, pero ni un solo pétalo aterrizó en Star-Lord, era como si todos los pétalos giraran automáticamente a su alrededor. ¿Qué clase de señor de las estrellas es el señor de las estrellas Virtud Ardiente? Joe Wen lo miró fijamente mientras caminaba hacia la montaña de jade blanco. El señor estelar Virtud Ardiente permaneció sentado bajo el duraznero como si no hubiera notado la llegada de Joe Wen. No reaccionó a pesar de que Joe Wen llegó a la ladera de la montaña. Star-Lord Ardent Virtue finalmente abrió los ojos cuando Joe Wen llegó a la cima de la montaña. Joe Wen no podía ver el rostro de Star-Lord Ardent Virtue debido al casco. Solo podía ver sus ojos. Los ojos eran indescriptibles. Definitivamente no eran feos, e incluso podrían describirse como atractivos. Sin embargo, por alguna razón, ver esos ojos hizo que Joe Wen se estremeciera. Incluso se sintió extremadamente incómodo cuando una voz pareció suplicarle que se diera la vuelta y escapara. Aura maligna. Había una aura maligna en esos ojos que le hizo sentir miedo. Cuando el par de ojos miró fijamente a Joe Wen, tuvo la sensación de que no era una persona, sino un cerdo esperando ser sacrificado. Así es. Este debería ser el Palacio Estelar de Elliot. El señor estelar debería ser el señor estelar Virtud Ardiente, no el señor estelar Canción Marcial. ¿Por qué parece que este tipo quiere usar la fuerza en cualquier momento?, pensó Joe Wen. Tal como Joe Wen tenía esto en mente, Star-Lord Ardent Virtue hizo exactamente lo que imaginó. La espada de jade blanco que tenía en la mano se desenvainó al instante. Para cuando Joe Wen la vio desenvainada, la punta ya estaba en su corazón, a punto de clavársela. Sonido metálico. La hoja de bambú en el dedo de Joe Wen se movió rápidamente y bloqueó la espada de jade blanco. Al chocar las hojas, Joe Wen se deslizó hacia adelante con la hoja de bambú. El señor estelar Virtud Ardiente había desaparecido. Cuando Joe Wen lo sintió de nuevo, ya estaba detrás de él. La punta de la espada de jade blanco estaba a punto de atravesarle la espalda. ¡Qué rápido! Joe Wen ya había activado el dominio del maestro, pero su poder no parecía ser útil contra el señor estelar Virtud Ardiente. Era evidente que el señor estelar Virtud Ardiente era un señor estelar hábil en el combate cuerpo a cuerpo. No necesitaba proyectar su fuerza en absoluto. Además, su técnica de movimiento se centraba en la velocidad y no en la transmisión instantánea. Las habilidades básicas del dominio del maestro no tenían mucho efecto en Virtud Ardiente. Sin embargo, en el dominio del maestro, registró cada movimiento de Star-Lord Ardent Virtue. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Joe Wen alzó su espada de bambú y luchó contra el señor estelar Virtud Ardiente. Aunque la espada de bambú aún era de grado terror, su dureza no era inferior a la de un arma de grado calamidad. La colisión continua con la espada de jade blanco no logró dañarla. El señor estelar Virtud Ardiente poseía una fuerza de combate muy alta, y no era en absoluto más débil que el señor estelar Lobo Voraz. Sin embargo, sus estilos de combate eran diferentes. Todo el cuerpo de Star-Lord Lobo Voraz era el arma. Dominaba cada técnica, pero Star-Lord Virtud Ardiente era diferente. Solo sabía usar una espada. Además, su espada era rápida. No era tan versátil como Star-Lord Lobo Voraz. Entre todas las artes marciales del mundo,
solo la velocidad era invencible. El inmortal volador trascendente de Zhou Wen ya era muy rápido, pero comparado con Star-Lord Ardent Virtue, era tan lento como un caracol. Momentos después, la espada dejó a Zhou Wen con muchas heridas. Capítulo 1600, Práctica del sable. El señor estelar Virtud Ardiente atacó y se movió a una velocidad cada vez mayor. Era similar al sable veloz de Feng Qiuyan. Sin embargo, la velocidad de Star-Lord Ardent Virtue era mucho mayor que la de Feng Qiuyan. Zhou Wen no pudo seguirle el ritmo. Incluso con su juicio, no pudo resistir sus ataques. Originalmente, Zhou Wen quería invocar las tijeras del WYRM dorado para matar a Star-Lord Ardent Virtue, pero pensándolo bien, una espada tan veloz era muy rara. Si mataba a Star-Lord Ardent Virtue ahora, no sabía cuándo reaparecería. En lugar de matarlo de inmediato, bien podría usarlo para practica sus técnicas de sable. El inmortal volador trascendente también se alzó con la victoria gracias a su velocidad. Entrenar con un oponente así en combate era mucho mejor que entrenar solo. Con esto en mente, Zhou Wen abandonó la idea de matar a Star-Lord Ardent Virtue y solo luchó con sus técnicas de sable. El inmortal volador trascendente era muy fuerte, pero la velocidad y la fuerza de Zhou Wen eran mucho menores que las de Virtud Ardiente del Señor Estelar. Era muy difícil compensar la diferencia con técnicas de sable puro. Además, la veloz espada del Señor Estelar Virtud Ardiente ya había alcanzado un nivel sublime con velocidades cada vez mayores. En poco tiempo, Zhou Wen no pudo resistirla y su corazón fue atravesado por la espada del Señor Estelar Virtud Ardiente. La pantalla del juego se oscureció mientras Zhou Wen se desangraba para revivir. Volvió a entrar en el Palacio Estelar de Aliot. Las repetidas batallas terminaron todas con la muerte de Zhou Wen. Sin embargo, tales batallas no eran completamente insignificantes. El descalificado permitió que Zhou Wen viera los defectos de Star-Lord Ardent Virtue, pero debido a que era demasiado rápido, no pudo captarlos incluso si los vio. En cuanto a la trayectoria de Star-Lord Ardent Virtue registrada por el dominio del maestro, aunque no fue tan directa como un video, simplificó las cosas, lo que le permitió a Zhou Wen comprender muchas cosas directamente. La espada de la señor estelar Virtud Ardiente era muy rápida y parecía desorganizada. Parecía no tener una trayectoria fija, lo que hacía imposible predecirla o protegerse de ella. Sin embargo, a partir de las trayectorias registradas por el dominio del maestro, los ataques de Star-Lord Ardent Virtue no carecían de un patrón. Sus ataques tenían demasiadas variantes. Eran tantas que era imposible para los humanos recordarlas. Era como un decimal periódico. No importaba cuántos números hubiera en el medio, al final se repetían. No era como un número irracional sin un patrón discernible. Los ataques del Señor Estelar Virtud Ardiente eran tan variables que existían 1.000.000, o incluso más, de posibilidades. Por lo tanto, la gente común no podía determinar su patrón. Sin embargo, Zhou Wen, quien poseía el dominio del maestro, predijo los cambios posteriores tras comprender parte de su trayectoria. En realidad, no necesitaba verlos todos. Zhou Wen sentía cada vez más que la habilidad del dominio del maestro era aterradora. Aunque no era una habilidad puramente de tipo fuerza, era la más cercana a la esencia de todas las cosas. Las técnicas de espada aleatorias de Star-Lord Ardent Virtue podrían ser incapaces de ser descifradas por otros, incluso si se pasaran la vida intentándolo, pero Zhou Wen parecía capaz de hacerlo como si pudiera predecir el futuro. Cada vez, atacaba primero o atacaba directamente sus defectos antes de finalmente atacar a Star-Lord Ardent Virtud. Una primera vez por herirlo. Zhou Wen estaba encantado. El dominio del maestro era un regalo que no dejaba de dar. No podía predecir qué tipo de poder podría desarrollar en el futuro. No. Esto depende únicamente del poder del dominio del maestro para ganar. No he dominado mi técnica de sable en absoluto. Tengo que practicarlo. Zhou Wen dejó de usar el dominio del maestro y usó únicamente el inmortal volador trascendente para luchar contra él. Las 3000 intenciones de espada eran muy fuertes, al igual que el arte de la espada que desafiaba el corazón, pero en comparación, Zhou Wen prefería al inmortal volador trascendente.
La razón era que el inmortal volador trascendente era simple, le ahorraba problemas. Las 3000 intenciones de espada eran demasiado engorrosas, no encajaban con la personalidad de Zhou Wen. Zhou Wen murió una y otra vez. La experiencia que obtuvo a cambio fue algo que no podría obtenerse en circunstancias normales. Zhou Wen solo estaba en el nivel terror y carecía de la mejora de varios dominios. La diferencia entre él y el señor estelar virtud ardiente, de nivel infernal, era enorme. Le era casi imposible ganar solo con técnicas. Cada batalla solo podía terminar con la muerte. Sin embargo, Zhou Wen lo disfrutaba. Cada muerte hacía que el inmortal volador trascendente se abriera paso. En el pasado, aunque el inmortal volador trascendente de Zhou Wen se centraba en la velocidad, se inclinaba hacia el dominio. Immortal Slaying, que nació del inmortal volador trascendente, era extremadamente dominante. Sin embargo, contra un oponente como Star-Lord Ardent Virtue, si él era dominante, incluso si Zhou Wen llevara el poder de Immortal Slaying hasta sus límites, en última instancia sería similar a un huevo golpeando una roca. Sin embargo, el inmortal volador trascendente no solo era dominante. Hubo otros aspectos que permitieron el desarrollo de Zhou Wen. Las técnicas de sable de Zhou Wen se volvieron cada vez más rápidas y elegantes. Su cuerpo era como el de un inmortal volador y su sable provenía de más allá de los cielos. Sus técnicas de sable y sus movimientos se volvieron cada vez más impredecibles. Otros eran directos con sus técnicas de sable, pero las técnicas de sable de Zhou Wen se volvieron más curvas. Zhou Wen rara vez tuvo la oportunidad de practicar puramente una habilidad en particular porque cultivó demasiadas artes de energía esencial, lo que le dificultaba avanzar. Otros humanos que usaban sueros míticos, lanzamientos espirituales o contrataban guardianes solo necesitaban encontrar un núcleo de zona adecuado para avanzar rápidamente al grado calamidad o incluso alcanzar rápidamente un nivel superior. Para mantenerse al día con el progreso, Zhou Wen no tuvo más remedio que dedicar una gran cantidad de tiempo a sus diversas artes de energía esencial y a la búsqueda de zonas de Menschenels. Aunque fue muy difícil, los beneficios que obtuvo fueron inestimables. Era casi imposible para otros humanos del mismo nivel completar la mazmorra de la Osa Mayor solos. Siempre había un señor estelar que podía limitar su fuerza y hacer casi imposible la victoria. Sin embargo, Zhou Wen pudo completar la mazmorra de la instancia de la Osa Mayor solo. Esa fue la diferencia. Justo cuando Zhou Wen estaba practicando el vuelo inmortal trascendente, de repente escuchó una conmoción. La conmoción fue algo aterradora. Zhou Wen dejó el teléfono y escuchó atentamente. El oyente de la verdad transformó de inmediato el sonido en una imagen que apareció en su mente. Un gigantesco monstruo, similar a un buque de guerra, entraba en la atmósfera. Producía un resplandor similar al de un rayo debido a la fricción con la atmósfera. El rayo azul producido por la fricción con la atmósfera cubrió todo su cuerpo, haciéndolo parecer una enorme anguila eléctrica envuelta en un rayo azul. A diferencia de una anguila eléctrica, tenía un par de alas a ambos lados del cuerpo. Las 4 alas, que semejaban alas de mariposa, también estaban envueltas por un rayo azul. Al batir las alas, el rayo producido por la fricción se extendía por la atmósfera. Los rayos destellaban entre el cielo y la tierra, iluminando el planeta originalmente oscuro. El corazón de Zhou Wen palpitaba. Aunque el rayo no provenía de la criatura cósmica, el hecho de que pudiera producirlo por fricción tenía algo que ver con su cuerpo. Por el poder del rayo, supo que esta criatura cósmica definitivamente no era un oponente fácil. Según lo que Zhou Wen sabía, las criaturas cósmicas solían dividirse en dos tipos. Un tipo eran las bestias compañeras que surgían de cuerpos celestes. Eran una minoría, pero eran extremadamente impresionantes. Si se topaba con una en el universo, escapar de inmediato era la mejor opción. El segundo tipo era más común. Las criaturas de Menschenels como Tsukuyomi, provenientes de planetas, variaban en fuerza, pero sin importar cuán débiles fueran, al menos estarían en la etapa mítica o superior. Había criaturas de terror y calamidad, pero las criaturas de calamidad ocupaban el mayoría. No fue porque entraron menos criaturas de otros niveles al universo, sino porque muchas habían muerto.
La criatura cósmica frente a él parecía al menos al reino humano. Quizás incluso fuera más fuerte. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.